vamos a ver todo esto que hemos venido estudiando, o cómo podríamos resumir, ¿verdad? Eso que hemos venido estudiando acerca de la estereoquímica, ¿verdad? Entonces, este diagrama puede ser que nos pueda ser de utilidad. No sé si ya lo habían revisado en la presentación, pero bueno, es basándonos en preguntas, ¿verdad? Que podríamos hacernos nosotros para poder ir guiándonos en esto de poder identificar lo que son los diferentes tipos de isómeros, ¿verdad? Entonces, quizá la primera pregunta que está relacionada con la definición de isómeros es preguntarnos, ¿verdad? ¿Tienen los compuestos la misma fórmula molecular? ¿Sí o no? Si no tienen la misma fórmula molecular, entonces no pueden ser isómeros, ¿verdad? Esto recordemos que es lo que nos dice la definición. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente estructura. Entonces, tienen dos compuestos la misma fórmula molecular, entonces podemos decir son isómeros. Luego, la siguiente pregunta, en base a cómo lo fuimos viendo, ¿verdad? A lo largo de este periodo es, ¿tienen esos compuestos la misma conectividad? Es decir, los enlaces aparecen en el mismo orden, ¿sí o no? Si no tienen la misma conectividad, si los enlaces no aparecen en la misma secuencia o en el mismo orden, entonces nosotros podemos decir, bueno, esos serán entonces isómeros constitucionales, ¿verdad? Si, siendo isómeros, tienen los enlaces en el mismo orden o tienen la misma conectividad, entonces siguen siendo isómeros, porque recordemos que aquí la primera pregunta que nos estamos planteando es esta: ¿dos compuestos tienen la misma fórmula molecular? ¿Sí o no? Si la tienen, son isómeros. Si la conectividad no es igual, entonces son isómeros constitucionales. Si tienen la misma conectividad o los órdenes aparecen, los enlaces, perdón, aparecen en el mismo orden, entonces nosotros podemos decir que son estereoisómeros, ¿verdad? Luego, la siguiente pregunta con respecto a los estereoisómeros sería plantearnos, ¿esta diferencia en estos dos compuestos se puede convertir de uno a otro simplemente por rotar en torno a un enlace simple, carbono-carbono? Basta con que nosotros rotemos, ¿verdad? Es decir, giremos un enlace para que pasemos de uno al otro. Si es así, entonces estaríamos hablando de estereoisómeros que, como ya habíamos visto, serían conformaciones, ¿verdad? O presentarían estereoisomería conformacional, que fue cuando vimos las proyecciones de Newman, ¿verdad? En el caso de los alcanos. No se puede pasar de un isómero al otro por simplemente rotar en torno a un enlace sencillo carbono-carbono, entonces esos estereoisómeros son estereoisómeros configuracionales, ¿verdad? Luego, dentro de estos isómeros configuracionales, entonces podemos tener dos, ¿verdad? Uno, que estos que no pueden, ¿verdad?, rotar en torno al enlace sencillo, sea debido a la presencia de un doble enlace, ¿verdad? Entonces, si hay un doble enlace presente, entonces decíamos, estos son estereoisómeros geométricos o estereoisómeros cis-trans, ¿verdad? Como habíamos mencionado, ¿verdad? No resulta de la presencia de un doble enlace, entonces hablamos de estereoisómeros configuracionales ópticos, ¿verdad? Y aquí es cuando nosotros llegaríamos a lo último que hemos estado viendo, ¿verdad? Son estos dos compuestos que no tienen un doble enlace, pero que tienen la misma conectividad, el mismo orden de los enlaces, imágenes especulares o no son imágenes especulares superponibles, ¿verdad? Entonces, si los compuestos son imágenes especulares no superponibles, esa es la definición de lo que son los enantiómeros, ¿verdad? Si acaso esas imágenes especulares pudieran superponerse, entonces estaríamos hablando de los diasteriómeros, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos en este diagrama, pues resumidos, todos los tipos de isomería y los tipos y subtipos de isomería que hemos visto a lo largo de este periodo, ¿verdad? Los isómeros, lo que mirábamos originalmente, ¿verdad? Pueden ser constitucionales o pueden ser estereoisómeros.
Dentro de los estereoisómeros, pues podrán ser conformacionales, podrán ser estereoisómeros geométricos, diastereómeros o enantiómeros, ¿verdad? Que son fueron a los que les dedicamos un poco más de estudio en la reunión anterior. Bueno, esto pensándolo en esto que les decía yo, en hacernos preguntas, ¿verdad? Y al momento de tener y estar ahí respondiendo a la evaluación, entonces ver las estructuras y hacernos este tipo de preguntas. O puede ser que a algunos se le haga más fácil viéndolo en forma de un diagrama, ¿verdad? Entonces, una visión general de este problema, dijéramos, de esto que estamos viendo, que son la estereoquímica, pues es esto, ¿verdad? Que, como les decía, los isómeros pueden ser de dos tipos, pueden ser isómeros estructurales o constitucionales, que difieren en la conectividad, o pueden ser estereoisómeros que difieren en la orientación espacial. De estos constitucionales habíamos dicho que pueden ser isómeros constitucionales de función si tienen grupos funcionales distintos, pueden ser isómeros constitucionales de posición si el grupo funcional es el mismo pero se encuentra ubicado en diferente posición, o pueden ser de cadena, ¿verdad? Es decir, tienen el mismo grupo funcional, pero la forma de la cadena varía. En el caso de los estereoisómeros, pues pueden ser, como decíamos, configuracionales, aquellos que no se pueden interconvertir mediante un giro en torno a un enlace sencillo carbono-carbono, y los conformacionales que sí se pueden interconvertir por un giro en torno al enlace sencillo. Dentro de estos configuracionales, entonces decíamos, estaban los ópticos y los geométricos, que pues aquí ya decíamos, estos cis-trans son debidos a la presencia de un doble enlace o de un anillo. Y en el caso de los estereoisómeros ópticos, pues podrán ser enantiómeros o diastereómeros, si son o no imágenes especulares, ¿verdad? Y esta es la idea de que pues nosotros pues aprendamos, ¿verdad?, a distinguir las relaciones que se pueden dar entre diferentes compuestos. No sé si respecto a estos diagramas hay alguna duda o alguna pregunta, o si estamos bien. Esto así a manera de resumen, ¿verdad? Como les mencionaba, porque me imagino que ya van estudiando, ¿verdad? Entonces es una forma como de ir organizando toda la información que hemos ido viendo acerca de lo que son, de lo que es, ¿verdad? Los isómeros, y específicamente de este tema que estamos viendo, que es la estereoquímica. Bueno, entonces creo que no hay problemas, perdón, que no hay dudas, así que podríamos continuar, ¿verdad? Con algunos problemas. Si se recuerdan, les habían quedado a ustedes unos de tarea para que los realizaran durante el fin de semana. Y ahorita lo que vamos a hacer es una estrategia. Bueno, vamos a leer, ¿verdad? Una estrategia para resolver problemas antes de hacer otro ejercicio, ¿verdad? Entonces aquí en la página 198, justo después de los ejercicios que quedaron de tarea, podemos leer esta estrategia, ¿verdad? Las siguientes estructuras, y aquí un poco esto con lo que he iniciado el día de hoy, ¿verdad? Con tener un resumen de todos los conceptos que hemos ido viendo, pensando en preguntas de este tipo, ¿verdad? Las siguientes estructuras representan moléculas idénticas o un par de enantiómeros. Entonces era aquello que decíamos, ¿verdad? ¿Tienen la misma fórmula molecular? Sí o no. Y entonces aquí tener esta primera idea clara, no tienen la misma fórmula molecular, pues entonces no son isómeros. No busquemos ahí relaciones porque no la van a ver, porque los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, ¿verdad? Entonces aquí la idea es saber, son estas dos representaciones que nos están representando al mismo compuesto, o nos estaremos refiriendo a un par de isómeros, específicamente a los enantiómeros. Entonces aquí nos dice la autora, ¿verdad? La manera más fácil de saber si dos moléculas son enantiómeros o moléculas idénticas consiste en determinar sus configuraciones.
Si una tiene configuración R y la otra una configuración S, entonces son enantiómeros. Si ambos tienen configuración R o ambos tienen configuración S, son moléculas idénticas. Puesto que la estructura de la izquierda tiene una configuración S, entonces aquí tendríamos que estar todos de acuerdo, ¿verdad? Sobre todo porque ya hicieron varios ejercicios el fin de semana. Este grupo H tendría la prioridad 1, este grupo propil tendría la prioridad 2 y el grupo de menor prioridad, que en este caso es el hidrógeno, se encuentra orientado hacia atrás, ¿verdad? Entonces trazamos esa línea imaginaria desde el grupo de prioridad 1 hasta el grupo de prioridad 2 e iríamos en contra de las agujas del reloj. Este efectivamente tiene una configuración S, ¿verdad? En este caso, pues si nos fijamos, tienen los mismos grupos, o sea que tienen la misma fórmula molecular. Lo que tendríamos que hacer es ver, ¿verdad?, qué configuración tienen. Aquí nuevamente el grupo OH tendría la prioridad 1, el grupo propil tendría la prioridad 2, pero aquí nos fijamos que el grupo de menor prioridad no está alejándose, ¿verdad? Entonces ya decíamos, tendríamos que intercambiar de posiciones los dos grupos y trazaríamos la flecha, ¿verdad? Que en este caso iríamos del OH al grupo propil y entonces iríamos en contra de las agujas del reloj, pero como decíamos, esa configuración sería del compuesto que tiene el hidrógeno en la cara de atrás y este lo tiene en la cara de enfrente, ¿verdad? O sea que realmente la configuración de este no sería S, sino que la verdadera configuración sería R, ¿verdad? Y aquí nos lo dicen, ¿verdad? Puesto que la estructura de la izquierda tiene una configuración S y la de la derecha tiene configuración R, se observa que efectivamente este es un par de enantiómeros, ¿verdad? Entonces, bueno, tratemos de hacer este problema 12. Las siguientes estructuras representarían moléculas idénticas o representarían a un par de enantiómeros. Ahí pueden ustedes determinar, ¿verdad?, las configuraciones y tratar de responderlo en lo que yo creo una pizarra para que hagamos ejercicios. Bien, entonces aquí tenemos nuestro problema, ¿verdad? Entonces aquí, pues como ya hemos dicho, pues lo primero, tratando de aplicar, ¿verdad?, el diagrama que les mencionaba al inicio, lo primero es identificar si tienen, ¿verdad?, la misma fórmula molecular para ver si efectivamente son isómeros o no. Y lo podemos ver, ¿verdad?, que en ambos casos tienen el mismo número y tipo de átomos y tienen la misma conectividad. O sea que son estereoisómeros, ¿verdad? Aquí lo que queremos o lo que se nos está preguntando es determinar si son enantiómeros o no. Y ya decíamos que los enantiómeros pueden ser de dos tipos, ¿verdad? O tienen la configuración R o tienen la configuración S. Aquí, en el inciso A, entonces tendríamos que estar de acuerdo que el grupo que tendría mayor prioridad sería el cloro, ¿verdad? Luego, la prioridad 2 la tendría ¿quién? El carbono que está en la parte superior, que le sigue el bromo. Ok, el grupo de prioridad 2 sería el CH2BR, ¿verdad? Que sería este de acá. El de prioridad 3
sería el grupo etil y en este caso el de prioridad 4 sería el grupo metil. Entonces, si nos fijamos, el grupo de menor prioridad no está en la cara de atrás, sino que está en la cara de, bueno, en el mismo plano que este, ¿verdad? Entonces, ahí, si se recuerdan, decíamos para determinar la configuración, entonces tendríamos que intercambiar los grupos, ¿verdad? Entonces, al intercambiar los grupos, tendríamos este grupo CH2BR en la misma posición y al grupo etil también lo tendríamos, ¿verdad? En la misma posición que sería en la cara de enfrente. Aquí lo voy a abreviar como C2H5 por el tiempo, ¿verdad? Y entonces aquí colocaríamos el cloro de este lado y en la parte de atrás entonces colocaríamos a lo que es el grupo CH3, que como decíamos en este caso sería el grupo que tendría la menor prioridad. Entonces aquí pues trazamos, ¿verdad? Esta línea imaginaria que decíamos desde el grupo de prioridad 1 hasta el grupo de prioridad 2. Este que tiene los grupos intercambiados, entonces tendría ¿qué configuración? R. Muy bien, tendría la configuración R porque los grupos van en el sentido de las agujas del reloj. Pero esa es la configuración de este, ¿verdad? Que tiene los grupos intercambiados, por lo que la configuración de este, que no los tiene intercambiados, sería la configuración contraria, ¿verdad? Que sería la configuración S. Muy bien. Luego, si se fijan, entonces, sí tiene el grupo de menor prioridad en la cara de atrás. Aquí, pues, las prioridades siguen siendo las mismas, ¿verdad? El cloro tiene prioridad 1, el CH2BR tendría la prioridad 2, el etil tendría la prioridad 3 y el metil tiene la prioridad 4. Si trazamos, entonces, esta flecha imaginaria desde el grupo de prioridad 1 hacia el grupo de prioridad 2, no hay que intercambiar nada porque, como ya decíamos, el grupo de menor prioridad está en la posición de atrás. ¿Qué configuración tendría si la flecha va a ir en este sentido? R. Muy bien, este tendría la configuración R. Entonces, a la pregunta esta, ¿las siguientes estructuras representan moléculas idénticas o un par de enantiómeros? En este caso del inciso A, diríamos que estas dos moléculas representan a un par de enantiómeros. ¿Sí o no? Sí, ¿Hay alguna pregunta? ¿O hay alguna pregunta? ¿O estamos bien? estamos bien, Nick. Ok, bueno. Entonces ahora traten de hacer ustedes el inciso B. Y me dicen ahí si son moléculas idénticas o si serían un par de enantiómeros.
Bueno, entonces, aquí, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Lo vamos a hacer. El grupo OH tendría la prioridad 1. Este grupo CH2BR tendría la prioridad 2. El grupo metil tendría la prioridad 3. Y este hidrógeno tendría la prioridad 4, ¿verdad? Entonces, aquí nos fijamos que el grupo de menor prioridad no está en la cara de atrás, por lo que tendríamos que hacer el intercambio, ¿verdad? Como ya mencionábamos, para poder determinarla, ¿verdad? Entonces el CH2BR mantiene su posición, lo mismo que el grupo metil, ¿verdad? En este caso, y lo que intercambiaríamos sería el OH, que estaría en el mismo plano, y el hidrógeno que ahora estaría en la cara de atrás. Bien. Y bueno, pues como ya hemos dicho, trazaríamos, ¿verdad? Nuestra línea imaginaria desde el grupo de prioridad 1 hasta el grupo de prioridad 2. Entonces, ¿cuál sería la configuración de esta, ¿verdad? De la que nos están dando. ¿Qué configuración tendría este? S, Liz. Muy bien, tendría configuración S, ¿verdad? Tendríamos que estar todos de acuerdo. Al trazar esta línea imaginaria, pues hemos encontrado que va en el sentido de las agujas del reloj. Esta es R, ¿verdad? Pero esta es la que ya tiene los grupos intercambiados, por lo que la molécula original tendría la contraria, ¿verdad? Que sería S. Muy bien. Aquí, pues, si nos fijamos en el otro, tienen los mismos grupos, o sea, este sigue teniendo prioridad 1, este tiene prioridad 2, este tiene prioridad 3 y este prioridad 4. Aquí nuevamente el grupo de menor prioridad no está en la cara de atrás, así que tendríamos que intercambiar, ¿verdad? Los grupos. El CH3 lo tendríamos en esta posición. El hidrógeno lo tendríamos en la cara de atrás. El grupo H seguiría estando en la misma posición. Y lo mismo el grupo CH2PR, ¿verdad? Perdón. Bueno. Entonces, ¿cuál sería la configuración de este? Que es por el cual nos están preguntando. S. No. Este, que es el que nos están preguntando, no tendría configuración S. El de abajo, bueno, el de abajo tendría la configuración S y el otro tendría la Muy configuración. bien. Este de aquí abajo sí, ¿verdad? Tendría Sí, la eso. configuración S porque iríamos del OH a este en el sentido contrario, ¿verdad? Pero realmente por el que nos están preguntando es por este, ¿verdad? Entonces este tendría configuración R, ¿verdad? Así que estos dos serían moléculas idénticas o un par de enantiómeros. Serían enantiómeros. Muy bien. Este par del inciso B, también, ¿verdad? Es un par, perdón. También es un par, ¿verdad? De enantiómeros. Aquí hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Ustedes cuando hemos dicho que intercambiamos estos grupos, esta configuración que encontramos para este no es la configuración de la molécula original, ¿verdad? Si aquí encontramos que este es S, la configuración de la molécula original sería la contraria.
Bien. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Lick, disculpe, en caso de ser moléculas idénticas, ¿cómo sería, Lick? Tendrían la misma configuración. Al encontrar las configuraciones, los dos tendrían configuración S o los dos tendrían configuración R. Gracias. Sí, los dos tendrían la misma. Lick, disculpe, Dígame. pero en el problema 10 que dejó, creo que el inciso A sería uno idéntico, porque de igual manera, bueno, no sé si yo lo hice mal o no sé, pero siempre salía S y S. Entonces yo estaba así, digo yo, ¿será que Sí, está mal o no? pero lo que pasa es que estos dos, aquí en el problema 10, A y B no tienen la misma estructura. Tienen son dos compuestos diferentes, ¿verdad? O sea que aquí puede ser que los dos tengan configuraciones diferentes. De hecho, si lo hacemos, este grupo H tendría la prioridad 1, este grupo propil tendría la prioridad 2 y este grupo etil tendría la prioridad 3. O sea que iríamos de 1 a 2 en el sentido de las agujas del reloj. Este B es R. Este B tiene configuración R. Porque iríamos así. De 1 hacia 2 en el sentido de las agujas del reloj. Este B tiene R. En este caso, en el caso del inciso A, habría que intercambiar el metil con el hidrógeno. Este tendría prioridad 1, este tendría prioridad 2. Cuando los grupos se intercambian, este tendría configuración S, pero la verdadera configuración sería R. Sí, los dos tienen la misma configuración, que es R, para los dos. Pero aquí es diferente de este ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? Porque en este ejercicio nos están dando en un mismo inciso dos estructuras. Y lo que nos están pidiendo es que encontremos la relación entre esas dos estructuras, si son el mismo compuesto o si son un par de enantiómeros. En este problema 10 no nos están pidiendo eso, ¿verdad? Son dos compuestos diferentes y cada inciso solamente tiene una estructura. Entonces aquí lo que le están pidiendo es que usted determine la configuración para cada una de estas estructuras. Sí. ¿Ve la diferencia o no? Sí, Lick. Ok, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra duda. Lick, yo tenía dudas acerca del inciso C, pero del problema 9. No. Del inciso C del problema 9. Ok, muy bien. Este de aquí, de asignar a los grupos sus prioridades relativas. Sí, ese. Ajá, muy bien. ¿Cuál es su duda? Nayeli. ¿Cuál? Es que no sé, bueno, en la regla está, ¿verdad? Que es por el número atómico de Pero los todos números. estos empatan. Ajá, sí. Todos empatan porque son, permítanme. Y la otra regla menciona que hay que ver los que están enlazados, ¿verdad? Pero no sé bien si ahí por el bromo que está en el último, ese No, tendría pero el último no tiene bromo. Bueno, aquí está. Este es, creo no, yo, ¿verdad? el C le había dicho, Liz. Ah, el C. Ah, ok, perdón. Yo le había entendido que el D. Bueno, entonces vamos a borrar este y vamos a ver el C. Permítanme. Ya solo estoy copiando. Ok, entonces el inciso C, ¿qué sería este? Bueno, entonces aquí la prioridad 1, estamos todos de acuerdo que la tiene el cloro, ¿verdad? ¿O no? Sí, Liz, Sí, claro. ¿verdad? Este tendría la prioridad 1. Luego, entonces aquí sí vemos que este y este empatan porque recordemos que decíamos que nos fijábamos en el carbono que está directamente enlazado, ¿verdad? Perdón, en el átomo que está directamente enlazado, que en este caso serían carbono, ¿verdad? Para estos tres. Entonces lo que tenemos que hacer es
movernos, decíamos, ¿verdad? En los átomos y ver qué es lo que los hace diferentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que estar de acuerdo que este carbono está unido a dos carbonos, porque aquí nos dice, ¿verdad? Que es un CH y unido a dos grupos CH3, ¿verdad? Entonces, aquí no estoy escribiendo los hidrógenos de estos CH3, pero tendríamos que estar de acuerdo ahora que este carbono y este carbono son estos dos que están aquí. Y este está unido, además de esos dos carbonos, a un hidrógeno. Luego, si nos fijamos en este, entonces este carbono estaría unido a otro carbono, que es este de acá, y está unido a dos hidrógenos. Y si nos fijamos en este, entonces ese está unido a un carbono, que sería este, ¿verdad? De acá. Y está unido a dos hidrógenos. Entonces, con esto, aquí podemos nosotros desempatar a uno. ¿A quién podríamos desempatar de estos tres que tenemos acá? ¿Quién tendría la prioridad 2? Sería el primero, porque está unido a dos carbonos. Muy bien, sería el primero porque este carbono de acá, ¿verdad? Que estábamos diciendo que es el que los tenía empatados, realmente está desempatado de esto, ¿verdad? Porque este carbono está unido a dos carbonos, mientras que estos únicamente están unidos a uno. Así que muy bien. Este tendría la prioridad 2. Luego, aquí entonces lo que nos encontramos es que estos están empatados, ¿verdad? Porque este carbono está unido a dos hidrógenos y a un carbono, y este carbono también está unido a dos hidrógenos y a un carbono. O sea que que están empatados en torno acá, ¿verdad? Están empatados porque están en igual de condición. Entonces ahí eso nos fuerza, decíamos, ¿verdad? Si sigue habiendo empate, entonces lo que nosotros hacemos es que nos seguimos moviendo, ¿verdad? Hasta ver dónde desempatan, ¿verdad? Entonces ahora este carbono, que estaríamos hablando de este ahora, ¿verdad? Este carbono estaría unido a dos hidrógenos y estaría unido a un bromo. Ahora nos fijamos de este en este, ¿verdad? Porque ya decíamos, este primero están empatados estos dos, ¿no? Entonces este carbono está unido a dos hidrógenos y está unido a un carbono, ¿verdad? Entonces ya aquí ya hay algo que los desempata. ¿Quién tendría entonces la prioridad 3? ¿El segundo o el cuarto? El segundo. Muy bien, la tendría el segundo, ¿verdad? Este tendría la prioridad 3 y este tendría la prioridad 4. No sé si así lo había hecho Nayeli. ¿O cuál era su pregunta? Sí, me había equivocado en la posición 3. Ajá, sí, ahí es donde hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Nos tenemos que fijar. Por eso es que les digo yo que hay que irnos como analizando uno por uno, ¿verdad? Y ver ahí dónde es que a dónde es que dejan de estar empatados, a dónde es que dejan de estar iguales, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra pregunta? De mi parte no, Lick, ya está claro eso. ¿Algún otro u otra? ¿No? Bueno, pues entonces continuamos, ¿verdad? Si no hay preguntas. Bien, entonces estábamos haciendo este problema 12. Ahora tenemos esta otra estrategia, ¿verdad?
Entonces nos dicen así, ¿verdad? Porque hasta ahorita todo va más o menos fácil, dijéramos, porque nos dan las estructuras y nos piden que identifiquemos la configuración y que demos el nombre. Ahora queremos ir en el sentido contrario, ¿verdad? Es decir, si nos dan el nombre, poder nosotros representar la estructura indicando la configuración correcta, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a leer esta estrategia. Entonces, la S-alanina es un aminoácido de origen natural. Trace su representación empleando una fórmula de perspectiva. Ustedes todavía no conocen los aminoácidos, allá en bioquímica sí ya se van a tener que saber la estructura, ¿verdad? Pero en este caso se les da cuál es la estructura, ¿verdad? Y lo que se les está pidiendo es que representen específicamente a la S-alanina, porque la alanina puede existir como un par de enantiómeros, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que les están dando sería la estructura del compuesto, la fórmula condensada del compuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Se dibujan los enlaces con respecto al centro asimétrico. Aquí tendríamos que estar todos de acuerdo que el centro asimétrico es este, ¿verdad? Que es el carbono 2, ¿verdad? Y entonces ya habíamos mencionado, el carbono asimétrico es el carbono que nosotros representamos aquí. Como ya hemos dicho, para los enantiómeros, pues son carbonos que están unidos a 4 grupos diferentes, o sea que tienen una hibridación sp3. 2 enlaces están en el mismo plano, uno acercándose y otro alejándose, ¿verdad? Al momento de representar, es importante recordar lo que ya hemos dicho, para determinar la configuración a dónde tiene que estar el grupo de menor prioridad. El grupo de menor prioridad tiene que estar en la parte de atrás, entonces usted lo representa directamente, ¿verdad? Se coloca al grupo con menor prioridad unido mediante una línea triangular punteada, ¿verdad? Es decir, en la parte de atrás. Y se coloca al grupo con mayor prioridad unido mediante cualquiera de los enlaces restantes, ¿verdad? Aquí hay algunos autores que aconsejan, eso dependiendo de la fuente que ustedes busquen realmente, ¿verdad? Hay preferencias. Hay algunos que aconsejan colocar al de la mayor prioridad en la cara superior o en esta parte superior, ¿verdad? Porque luego entonces si usted quiere al R, si este tiene prioridad 1, entonces el de prioridad 2, ¿dónde lo va a tener que colocar? Aquí, ¿verdad? Para que vaya en el sentido de las agujas del reloj. Si usted, y esto más que todo lo colocan aquí en las 12, ¿verdad? Para como los autores que aconsejan esto hacen referencia a esto, ¿verdad? Que la hora es de las 12 y que eso le permite a usted poder ver más claramente si va en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Usted pudo haber colocado el grupo de menor prioridad aquí o lo pudo haber colocado acá, ¿verdad? Eso es bien importante porque, de hecho, esta autora no hace, bueno, lo hace implícitamente, ¿verdad? Porque no lo pone en su texto, pero en la forma como representa las estructuras va considerando esto que les estaba diciendo, ¿verdad? Ella escribe que se coloca el grupo de mayor prioridad unido mediante cualquiera de los enlaces restantes. Ella dice que se puede colocar en cualquiera, pero no lo coloca en cualquier posición, ¿verdad? Sino que lo coloca aquí, como les mencionaba. En este caso, como nos están pidiendo que representemos al enantiómero S, ya sabemos o deberíamos de saber que S va en el sentido contrario a las agujas del reloj. Se traza una flecha en sentido opuesto al de las manecillas del reloj desde el grupo con mayor prioridad hacia el siguiente, ¿verdad? Entonces, para que vaya en el sentido opuesto, entonces, ¿a dónde colocaríamos ese grupo de prioridad 2? Lo colocaríamos acá, para que vaya en el sentido contrario. Y luego, entonces, colocaríamos, como ya colocamos al de menor prioridad, ya colocamos al de mayor prioridad. ¿Quién es el que hace realmente que sea R o S? Es el de segunda prioridad. Y eso es lo que va a determinar si lo colocamos del lado izquierdo o si lo colocamos del lado derecho, como les decía yo, ¿verdad? Y luego entonces completamos, ¿verdad? Se coloca el sustituyente restante en el último enlace que esté disponible, ¿verdad? Y esta sería entonces la estructura para el enantiómero S de la S-alanina, valga la redundancia, ¿verdad?
Bueno, entonces ahora viene este problema, ¿verdad? Dibuje las fórmulas de perspectiva de cada uno de los siguientes compuestos, ¿verdad? Nos lo vamos a llevar allá para nuestra pizarra porque aquí sí tenemos que dibujar. Les voy a dar un par de minutos para que ustedes traten de hacerlo ahí en su cuaderno y luego ya comparamos si les dio así o no les dio. Entonces, como decíamos, lo primero es hacer la estructura, la fórmula estructural, ¿verdad? O semicondensada para el compuesto. Recordemos que aquí nos están dando el nombre. Entonces, lo primero que usted tendría que hacer es representar la estructura del 2-clorobutano, ¿verdad? Y del 1,2 dibromo butano. E identificar cuál carbono en estos compuestos es el centro asimétrico, ¿verdad? Porque como ya decíamos, ese carbono que sea el centro asimétrico va a ser ese carbono que vamos a representar. Colocamos los 4 enlaces, 2 en el mismo plano, que recordemos, decíamos, siempre tienen que estar adyacentes a la par, y luego colocamos el enlace que está alejándose y uno que está acercándose, que también tienen que quedar adyacentes, ¿verdad? Y como decíamos, el grupo de menor prioridad siempre se coloca en la parte de atrás. Yo les aconsejo que coloquen al grupo de mayor prioridad en la posición de las 12 para que luego se les haga más fácil poder ver dónde colocar al grupo de prioridad 2. Entonces, si se fijan, todos los ejercicios que hemos hecho concluyen en esto. Bueno, son las 10:50. Les voy a dar 2 minutos. No, 5, para que traten de hacer las 2 estructuras.
Bueno, entonces, solo para que vayamos comparando, tendríamos que estar todos de acuerdo que la estructura de este sería, bueno, me quedó un poco curva ahí. Mejor. Para ese 2-clorobutano sería este. Y nuestro carbono asimétrico, ay, no me cambió el color. Y nuestro carbono asimétrico sería este, ¿verdad? Este sería el carbono 2. Y en el caso del inciso B, la estructura sería esta. Y también en este caso, el carbono asimétrico sería el carbono 2. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Todos llegaron a esas estructuras o no? Sí, Lick. Lick, Ok. sí, que Dígame. ahí, por ejemplo, si lo hacemos con la estructura normal de Lewis, podemos observar que cómo los numeramos, ¿verdad? Quedaría el cloro, que es el principal, bajaría el 1, y como dice conformación. No entiendo. No, la duda que yo tenía, Lick, en el aspecto de que como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo con la estructura de Lewis, entonces siempre Pero ¿se acuerdan que les dije que una competencia de orgánica 1 tiene que ser estructuras lineoangulares, ¿verdad? Sí. Tienen que poderlo ver. O sea, Sí, yo no, entiendo lo que usted dice, pero también entiendan que ustedes tienen que lograr irlo, ir tratando de representar, ¿verdad? Estas estructuras. Ok, pero hasta ahí llegaron, hasta la estructura, ¿sí? ¿O hay alguien que no haya? ¿Todos llegaron hasta ahí? sí, Lick, yo lo hice así, Lick, solo que lo planteé de la otra manera, con la estructura de Lewis. Sí, no, es que de todas maneras hasta ahí, de hecho ni nos lo están pidiendo, ¿verdad? Dijo lo que yo creo que a todos, va, no solo a mí, vas a ver, va, al menos en mi caso, me resulta un poco más complicado como verlo imaginariamente, así con la estructura lineal, pero sí. Pero Sí sí es la entiendo. competencia que tienen que lograr, es que eso es lo que quiero que ustedes que entiendan, que tienen que llegar, o sea, tienen que forzarse, así como a los maratonistas que tienen que llegar a la meta, de nada les sirve en una maratón de 30 kilómetros haber corrido 25 y quedarse ahí, ¿verdad? O sea, la idea es que, o sea, el maratonista tiene que llegar a la meta, no importa cuánto le tome, pero tiene que llegar a la meta. En el caso de ustedes, tienen que llegar a esto, a las estructuras lineoangulares, ¿verdad? Porque las estructurales son de media, dijéramos, ¿verdad? Son las que se enseñan en bachillerato. Pero ya aquí, ya tenemos que estar ahí. Bueno, entonces aquí lo voy a hacer rápido por cuestiones de tiempo porque ya son las 11. Entonces, como decíamos, representamos, ¿verdad? A nuestro carbono asimétrico. Aquí, de hecho, no necesariamente tiene que ser como siempre lo plantea el libro, que los que saben el mismo plano estén siempre del lado izquierdo. Usted lo puede representar del lado derecho, no hay ningún problema. De hecho, eso es algo que vamos a ver. Usted podría tener dos formas que aparentemente pudieran verse diferentes, pero que realmente serían lo mismo, ¿verdad? Entonces el libro, no sé si se han fijado, normalmente coloca así los que están en el mismo plano y normalmente
coloca, aquí me quedaron bien irregulares estos. Coloca el más alejado de o en la cara de atrás lo coloca así. Y tenemos este. Este tampoco me quedó muy bien que se diga. Bueno, entonces aquí lo que tendrían que todos saber, ¿verdad? Es que la prioridad 1 la tiene el cloro, la prioridad 2 la tiene el grupo etil, la prioridad 3 la tiene el grupo metil y la prioridad 4 la tiene el hidrógeno, ¿verdad? Que tiene este carbono 2. Entonces colocaríamos el hidrógeno acá o acá, dependiendo de cuál de las dos haya escogido usted. Luego coloca el de mayor prioridad, que sería el cloro, en la posición de las 12, como le decía yo. Y luego entonces aquí lo que quiero que ustedes estén claros es que estas dos representaciones que voy a hacer ahorita, aunque pudieran verse ligeramente diferentes, realmente no lo son, ¿verdad? Seguiríamos con esta configuración S, ¿verdad? Entonces tenemos el grupo de prioridad 1 acá. Para que sea S, entonces el sentido de esa flecha imaginaria tendría que ir así, ¿verdad? Entonces de manera que el grupo etil tendría que estar en esta posición, ¿verdad? Iríamos desde 1 hacia 2 en el sentido contrario a las agujas del reloj. El grupo CH3 lo tendríamos acá. Luego aquí, si usted, y aquí lo único que quiero que se fijen es dónde es que estamos colocando los enlaces, ¿verdad? Porque como les decía, aquí los dos enlaces que están en el mismo plano, yo los estoy representando hacia la derecha, dijéramos. Mientras que aquí están representados hacia la izquierda, pero esta estructura tiene la configuración S porque, como decíamos, vamos desde 1 hacia 2 en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Si esta es la prioridad 1, entonces aquí colocaríamos el grupo CH2, CH3, ¿verdad? Que sería nuestro grupo etil, como ya decía. Bueno, aquí se me va a montar un poco. Voy a tratar de hacerlo aquí lo más pegadito para que se distinga, ¿verdad? Aquí esto ya se los he mencionado, pero es bien importante hacer los enlaces con el átomo con el que realmente está enlazado, ¿verdad? Entonces aquí tendrían, sea que lo hicieron, como decía Carlos, ¿verdad? En estructura, en fórmulas estructurales, tendrían que estar de acuerdo que este es un CH2, este es un CH3, ¿verdad? Que está directamente unido a este carbono. Y el grupo CH3 lo colocaríamos aquí. Entonces, aunque se ven distintas, tendríamos que estar de acuerdo que ambas tienen la configuración S, ¿verdad? Vamos del grupo 1 al grupo 2 en el sentido contrario a las agujas del reloj. El grupo de menor prioridad está en la cara de atrás, ¿verdad? Que es lo que se requiere. Ahí, yo creo que la mayor parte de ustedes la hicieron, los que la hicieron como esta, ¿verdad? Como la de la derecha. Como esta, o me equivoco, o no Sí, llegaron a hacerlo. exactamente así la hice. Sí, puede ser. Sí, porque ya lo han venido viendo así en el libro y inconscientemente va quedándoles en ustedes que representarlos de esta forma, porque así lo ha hecho la autora en el libro, ¿verdad? Pero también esta estaría correcta. Y lo que quiero que estemos claros es que vamos de 1 hacia 2 en el sentido contrario de las agujas del reloj en ambos, ¿verdad? En ambos vamos en el sentido contrario, o sea que tiene la configuración S. Bien, bueno, ese sería el inciso A. Luego, tengo una pregunta. Entonces, ahí ya no, como los dos son S, ahí ya no serían enantiómeros. No, es que lo que pasa es que yo
lo único que estoy diciendo aquí es que alguno de ustedes pudo haberlo representado de esta forma y alguno pudo haberlo representado de este. Aquí no estoy pidiendo que establezcan relaciones, solo les estoy diciendo que si alguien lo representó así, no porque no esté así, está malo, ¿verdad? Ambos son ese, o sea, ambas son representaciones del mismo compuesto, que sería el S2-clorobutano. Ah, ok, Lick. Sí. Las dos son representaciones del mismo compuesto. Aquí es que, como yo les dije, les voy a dar un par de minutos para que ustedes lo hagan. Puede ser, pues normalmente eso es así, ¿verdad? Como lo han venido viendo así en el libro, casi siempre lo hacen así. Pero si alguien lo hubiera representado de esta forma, ambos estarían correctos. Ambos estarían correctos. Bueno, luego entonces iríamos a este. Entonces, nuevamente, como les digo yo, pues ya se ve que ustedes lo están haciendo como lo hace el libro. Entonces, lo vamos a seguir haciendo ahí. La prioridad 1 la tendría el bromo. Aquí colocamos, ¿verdad? El de menor prioridad, que tendríamos que estar de acuerdo, aquí hay un hidrógeno. Y, bueno, esta creo que la hice muy abierta. Entonces tenemos la prioridad 1, la prioridad 4, y luego tendríamos un enlace que está en el mismo plano, ¿verdad? Ay, qué feo me quedó eso. Todo va bien hasta que los relleno. Bueno, entonces la prioridad 1 la tiene el bromo. La prioridad 2 tendríamos que estar de acuerdo que la tiene este CH2BR. La prioridad 3 la tiene este grupo etil. Y la prioridad 4 la tiene el hidrógeno que está unido, ¿verdad? A ese carbono 2. Como en este caso nos están pidiendo que representemos el R, entonces tenemos que ir del grupo de prioridad 1 al de prioridad 2 en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Por lo que debemos de representar acá al CH2BR y al grupo etil lo representaríamos en el enlace que está en el mismo plano. Ay, qué feo aquí. CH2 y este CH2 está unido a un CH3. Entonces ahí vamos de 1 hacia 2 en el sentido de las agujas del reloj. Ay, qué fea flecha. Sí, así les dio. O no habían llegado hasta ahí. Sí, Lick, así dio. Así les había dado. Bueno. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. O si vamos bien hasta acá. Vamos bien, Lick. No, no hay preguntas. Bueno, pues continuamos, ¿verdad? Hay una propiedad, y con esto ya creo yo que vamos a terminar, que distingue, ¿verdad?, a un enantiómero de otro. Pues como hemos dicho, tienen la misma fórmula molecular, por lo tanto, la mayor parte de sus propiedades físicas van a ser, y químicas, ¿verdad?, van a ser las mismas, porque pues son dos compuestos que tienen la misma composición, ¿verdad? Entonces van a tener la misma masa molecular, porque tienen el mismo número y tipos de átomos, ¿verdad? Van a tener la misma solubilidad en agua, van a tener el mismo punto de ebullición,
el mismo punto de fusión, porque son el mismo compuesto, ¿verdad? Es decir, tienen la misma fórmula molecular, lo único en lo que se diferencian es en la disposición en el espacio. Entonces, solo hay una propiedad física que es la que los distingue y es la actividad óptica, ¿verdad? Que aquí lo podemos leer, ¿verdad? Los enantiómeros comparten muchas de sus propiedades, tienen los mismos puntos de ebullición, los mismos puntos de fusión y la misma solubilidad. De hecho, todas las propiedades de los enantiómeros son iguales, con excepción de su manera de actuar con el plano de luz polarizada, ¿verdad? O con el plano de polarización de la luz. Entonces aquí puede ser, no sé qué tan adelante van ustedes con sus clases de física, que se hagan esta pregunta. ¿Qué es el plano de polarización de la luz o qué es un plano de luz polarizado, ¿verdad? Entonces normalmente la luz, esta luz por ejemplo que yo tengo aquí arriba mía, no está directamente así, ¿verdad? Vertical. La luz oscila en todas las direcciones, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que usar bloqueador solar, aunque usted esté bajo la sombra, dijéramos, ¿verdad? Porque no es que la radiación del sol es vertical, ¿verdad? Es decir, la luz oscila en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos a un plano de luz polarizada, aquí dice, ¿verdad? La polarización de la luz en un plano o el término que se utiliza más comúnmente, solo luz polarizada, oscila únicamente en un solo plano, ¿verdad? Y entonces esto es lo importante, o es vertical, o el plano es horizontal, o el plano es el plano Z, ¿verdad? Aquel que hablábamos, que en un plano tridimensional tenemos 3 dimensiones, ¿verdad? El eje X, el eje Y y el eje Z, que es el que atraviesa, ¿verdad? Entonces, en la luz polarizada, esta luz oscila únicamente en un plano y esto se logra, ¿verdad? O porque uno podría decir, bueno, pero ¿cómo le va a quitar los otros, ¿verdad? Planos a una luz que está en un ambiente de 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, el plano de polarización de la luz se produce al pasar la luz normal a través de un filtro polarizante. Para los que ya van más o menos adelantados en sus clases de física, los que ya van por física 2, que ven la parte de óptica, puede ser que ya estén familiarizados con esto, ¿verdad? Entonces aquí solo no vamos a entrar, ¿verdad? A todo esto precisamente porque, bueno, se supone que deberían de haber llevado General 1 con Física 1 y General 2 con Física 2 y ahorita en Orgánica 1 pues ya tendrían que ir por Física 3, en teoría, ¿verdad? Pero yo sé que normalmente no suele ser así. Entonces vamos a ver solo las bases, ¿verdad? Eso es lo que les digo, una fuente de luz, cuando usted dice este foco está iluminándome a mí en este espacio en el que yo me encuentro, realmente esa luz, que es la luz normal, le vamos a decir entre comillas, es una luz que está en todas las direcciones, ¿verdad? Y eso es lo que está representada por estas flechas y sus cabezas. Cuando usted coloca un filtro polarizante, entonces lo que usted hace es que ese filtro cancela los 2 de esos planos que les mencionaba yo y entonces la luz queda vibrando, o sea, miren que la luz llega vibrando en todas las direcciones, pero cuando la luz atraviesa ese filtro, entonces atraviesa la luz vibrando, o sea, sigue siendo la misma luz, ¿verdad? Es decir, el mismo foco, solo que el filtro es el que hace que cuando esa radiación pase a través de ese filtro, al atravesar ese filtro, la luz salga vibrando en un solo plano, ¿verdad? Y entonces ustedes me podrían preguntar, pero ¿y eso cómo se come o a dónde está, verdad? Pues si ustedes utilizan lentes oscuros, ustedes han experimentado ya esta polarización de la luz, ¿verdad? Usted ha experimentado el efecto de los lentes polarizados al emplear anteojos para sol. Los anteojos polarizados solo permiten que pase a través de ellos la luz que oscila en un solo plano, bloqueando los reflejos o destellos con más eficacia que lo hacen los anteojos sin polarizar, ¿verdad?
quien descubrió esto, ¿verdad? Aplicado a las moléculas fue Jean-Baptiste Biot en 1815, ¿verdad? Él descubrió que ciertas sustancias orgánicas de origen natural, como por ejemplo el alcanfor y el aceite de trementina, podían girar el plano de polarización, ¿verdad? Observó que algunos compuestos giraban el plano en el sentido de las manecillas del reloj y otros en sentido opuesto. Mientras que algunos sencillamente no tenían esta propiedad, ¿verdad? No giraban el plano de luz polarizada. Biot, entonces, lo que hizo fue que pronosticó, ¿verdad? Que la capacidad para girar el plano de polarización o de luz polarizada se podía atribuir a alguna asimetría de las moléculas, ¿verdad? ¿Se recuerdan que habíamos dicho, bueno, este es un objeto quiral o es aquiral? Entonces decíamos, bueno, este es un objeto aquiral porque si yo lo cortara por la mitad, ambas mitades serían iguales, ¿verdad? Ya, por ejemplo, si yo considerara esta libreta, entonces, ¿qué pasa con esta libreta? Pues si yo la parto por la mitad, ambas mitades ya no serían iguales, porque por este lado yo puedo abrir la libreta, por el otro lado no lo puedo abrir porque aquí está el lomo, ¿verdad? Entonces, esta libreta ya tiene un plano de no simetría o un plano asimétrico, ¿verdad? Es decir, ya no tiene dos mitades que son iguales, ¿verdad? Y eso fue y miren lo impresionante de esto de Biot, es que estamos hablando de del siglo XIX, ¿verdad? Del año 1815, ¿verdad? Entonces, más adelante, Biot no pudo, ¿verdad? Él solo pronosticó. Él no sabía nada de carbonos asimétricos ni de compuestos quirales y aquirales, ¿no? Él solo pronosticó que las moléculas que sí iban a poder girar el plano de luz polarizada iba a ser porque esas moléculas iban a tener alguna asimetría, ¿verdad? Algo que las iba a hacer y que iba a hacer que el lado derecho y el lado izquierdo fueran diferentes. Cuando la luz polarizada pasa a través de una solución de moléculas aquirales, entonces recordemos eso que decíamos, ¿verdad? Este objeto es un objeto aquiral porque tiene un plano de simetría. Si usted lo cortara por la mitad, las dos mitades serían simétricas, ¿verdad? Entonces, si la luz polarizada atraviesa una solución de moléculas aquirales, el plano de luz polarizada sale de ella sin sufrir ningún cambio, ¿verdad? Es decir, está la luz, está el filtro, la luz polarizada, atraviesa la solución, por ejemplo, como que si yo tuviera en este frasco agua con azúcar, por ejemplo, y entonces la luz podría atravesarlo y, bueno, en el caso del azúcar, el azúcar sí es un compuesto quiral, va a salir con un plano diferente, ¿verdad? Teniendo un ángulo que no es el mismo con el cual entró, ¿verdad? Entonces, la conclusión o la idea que tenemos que tener clara es que un compuesto aquiral o no quiral no va a girar el plano de luz polarizada, ¿verdad? Es decir, aquí usted tiene la fuente de luz, tiene el filtro, luego usted tiene una celda, un frasco como este que yo tengo aquí, con un compuesto, y si el compuesto es aquiral, pues entonces la luz va a atravesar a esa solución y la luz va a salir intacta, ¿verdad? Es decir, no va a girar el plano de luz polarizada. Sin embargo, cuando se pasa luz polarizada a través de una solución de un compuesto quiral, el compuesto quiral sí cambia el plano de polarización de la luz que sale de esa solución, ¿verdad? De tal manera que un compuesto quiral gira el plano o rota el plano de luz polarizada, ¿verdad? Entonces, un compuesto quiral va a poder girar el plano de luz polarizada en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido opuesto, ¿verdad? Si un enantiómero gira el plano de polarización en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, lo gira hacia la derecha, su imagen especular
lo va a girar en la misma magnitud, pero en el sentido opuesto, ¿verdad? O en el sentido contrario. Entonces aquí vemos el esquema, ¿verdad? Tenemos la fuente de luz, luz que está girando de forma normal en todas las direcciones. Esa luz atraviesa un filtro polarizante y entonces cuando esa luz sale de ese filtro va con la luz polarizada en un plano en particular. Cuando esa luz pasa a través de una solución que tiene un compuesto quiral, entonces la luz entra así, ¿verdad? Y luego al atravesar la solución, entonces esa solución hace que el plano de luz rote, ¿verdad? Y esto es esta propiedad que se conoce con la propiedad de la actividad óptica, ¿verdad? Es decir, tienen la capacidad de poder rotar el plano de luz polarizado, ¿verdad? Entonces se dice que un compuesto que gira el plano de luz polarizada es un compuesto ópticamente activo. En otras palabras, los compuestos quirales son ópticamente activos y los compuestos aquirales son ópticamente inactivos, ¿verdad? Si un compuesto ópticamente activo gira el plano de luz polarizada en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, se le denomina como un compuesto dextrógiro o dextrorotatorio, ¿verdad? Dextro viene de derecha en latín, ¿verdad? Entonces, por eso se llama dextrógiro porque gira hacia la derecha o dextrorotatorio porque rota, ¿verdad? Hacia la derecha. Y normalmente esto se representa con un signo positivo, ¿verdad? Entonces aquí esto, para los que ya vieron óptica, pues ya saben esto, ¿verdad? Que dependiendo en qué contexto nosotros estemos, si estamos hablando de química, por ejemplo, entonces el signo positivo habla de cationes, ¿verdad? En matemáticas el signo positivo implica una suma o una adición. Y en el caso de la física, entonces estos signos, bueno, y si hablamos de termodinámica, por ejemplo, los signos positivos implican procesos que absorben energía y los signos negativos implican procesos que liberan energía, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener bien claro que un signo positivo va a tener un diferente significado dependiendo de qué estemos hablando. En este caso, cuando hablamos de actividad óptica, entonces el signo positivo va a estar relacionado con el hecho de que un compuesto sea dextrorotatorio, ¿verdad? Es decir, que rote el plano de luz hacia la derecha. Si un compuesto gira el plano de polarización en el sentido opuesto al de las manecillas del reloj, es decir, si lo gira hacia la izquierda, se le va a decir que ese es un compuesto levógiro o levorotatorio. Levo, que quiere decir izquierda, ¿verdad? Y en este caso se va a representar con un signo negativo, ¿verdad? Lo que es importantísimo es esto, ¿verdad? No hay que confundir el signo positivo y el signo negativo con R y S, porque decíamos, bueno, va a ser R si al trazar esta flecha imaginaria desde el grupo de prioridad 1 hacia el grupo de prioridad 2, y va en el sentido de la voz de reloj, que es R. No, eso es una cosa para hablar de la configuración de la molécula. En este caso, y no hay relación entre ellos, ¿verdad? Puede haber un compuesto que tenga una configuración R y que sea levógiro, ¿verdad? Es decir, que rote el plano de luz hacia la izquierda. No hay relación entre ellas, son independientes. Y por eso aquí, ¿verdad? No hay que confundir el signo positivo y el negativo con R y S. Los símbolos positivo y negativo señalan la dirección en la que un compuesto ópticamente activo gira el plano de la polarización, mientras que R y S indican la disposición de los grupos con respecto a un grupo simétrico, ¿verdad? Eso que les decía, algunos compuestos con configuración R son dextrorotatorios y otros, aunque sigan teniendo la configuración R, van a ser levorotatorios, ¿verdad? O levógiros, lo van a rotar hacia la izquierda, ¿verdad? Lo que sí era eso que mencionábamos, ¿verdad? Si un enantiómero lo gira hacia la derecha, el otro enantiómero lo girará hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les pregunta, en el problema 14, ¿verdad? ¿El R ácido láctico es dextrógeno o levógeno? Entonces, para poder responder esta pregunta, aquí tenemos estos signos. Entonces, miren cómo
cada vez el nombre va siendo más específico, ¿verdad? Es decir, nos va dando más información. Como en el ejercicio anterior que estábamos haciendo, ya no solo nos quedamos con que es el 2-clorobutano, sino que ahora le agregamos una S para indicar que en el espacio esos grupos van a tener una disposición en particular, ¿verdad? Es decir, ya este S nos está hablando respecto a la disposición en el espacio. Ya este signo positivo, entonces nos está dando información respecto a esta propiedad de este compuesto, si es dextrógiro o levógiro, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, aquí ya vi que tiene un error el libro porque ambos tienen la S. Así que vamos a corregirlo, ¿verdad? Este sería prioridad 1, este sería prioridad 2 y este está en la cara de atrás, o sea que este sí es el S. No, perdón, es que aquí está hablando del ácido láctico y del lactato de sodio, perdón. Creí que eran los dos, eran ácido láctico. No, está bien. Entonces aquí lo que podemos contestar es que, bueno, si el S, ácido láctico, es dextrorotatorio, aquí en el problema 14 nos están preguntando por el R, ¿verdad? Entonces decíamos que si un enantiómero era dextrorotatorio, el otro enantiómero, en este caso, como aquí nos están dando la información del S, el R sería lo contrario, ¿verdad? O sea que si el S es dextrorotatorio, el R sería levógiro, ¿verdad? O levorotatorio. Y en este caso, que nos preguntan en el inciso B, el R lactato de sodio es dextrógiro o levógiro. Entonces, si el S lactato de sodio es levógiro, porque tiene aquí el signo negativo, entonces el R lactato de sodio sería dextrógiro, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, aquí creo que les va a tocar volverlo a leer. Aquí les explican, ¿verdad? Esto de los lentes, cómo se puede saber, ¿verdad? Esto de la rotación específica. Es posible, ¿verdad? Medir ese grado en el que un compuesto ópticamente activo gira al plano de luz polarizada utilizando un instrumento llamado polarímetro, ¿verdad? Y entonces el polarímetro es agregarle algo más a esto, ¿verdad? Es decir, tiene un filtro que analiza o que detecta, ¿verdad? Este ángulo alfa, es decir, cuánto se rotó el plano de luz y eso se puede calcular, ¿verdad? Matemáticamente, pero como les digo yo, a esta parte ya no vamos a entrar, ¿verdad? Lo que sí es de que si uno lo va a rotar, bueno, este positivo 13.4 grados es que quiere decir que lo rota 13.4 grados hacia la derecha, ¿verdad? Si aquí fuera un menos 13.4 grados, es que lo rota 13.4 grados hacia la izquierda, ¿verdad? Y la diferencia entre los dos enantiómeros es que ambos van a rotar el mismo número de grados, ¿verdad? Es decir, lo van a rotar, aquí está, aquí lo podemos leer, ¿verdad? Si un enantiómero tiene una rotación específica de positivo 5.75 grados, la rotación específica del otro enantiómero deberá ser de menos 5.75 grados, porque la imagen especular gira el plano de luz polarizada con la misma magnitud, es decir, con el mismo valor de alfa, el mismo número de grados, solo que lo va a girar en el sentido contrario, ¿verdad? Bueno, entonces hasta aquí, que sería hasta la sección 8.8, es lo que vamos a evaluar. Ya no nos queda chance para más. El capítulo 10, bueno, no sé si hay alguna pregunta de esto antes de dar las explicaciones finales. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Lee.
Ok, muy bien. Entonces,